¿Y si te dijera que hay un lugar en México donde las brújulas enloquecen, el tiempo se detiene y nadie puede explicar por qué? En medio del desierto, oculto entre dunas abrasadoras y cielos que parecen guardar secretos, existe un territorio donde nada funciona como debería. Ni las radios, ni los relojes, ni siquiera la lógica. Es un sitio que desafía las leyes de la física y despierta teorías que van desde lo paranormal hasta lo extraterrestre. Hoy te llevamos al corazón de uno de los lugares más enigmáticos del planeta, la zona del silencio. Lo que vas a escuchar no es un cuento de ciencia ficción. Dicen que hay un rincón perdido en México donde las reglas del mundo dejan de funcionar. Un lugar donde las brújulas se vuelven locas, simplemente no pueden comunicarse entre ellos. Ni siquiera un grito se escucha. Es como si el silencio se hubiera tragado la realidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué esconde ese pedazo de tierra en mitad del desierto? Hoy nos vamos a adentrar en uno de los sitios más desconcertantes y cargados de misterio del planeta, la famosísima zona del silencio. Así que, prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a dejar con la cabeza dando vueltas. Se encuentra justo en el corazón del Bolsón de Mapimí, un terreno inmenso y aislado que forma parte del desierto chihuahuense, una de las zonas más duras y deshabitadas de todo México. Este sitio conecta 3 estados, Chihuahua, Coahuila y Durango. Allí, a unos 180 kilómetros al noroeste de la comarca lagunera, donde se encuentran Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, se alza esta región que parece detenida en otro tiempo. Los mapas dicen que es tierra, pero los que han estado ahí aseguran que parece otro planeta. Las brújulas pierden el norte, y no solo las metálicas, también las internas. La zona del silencio está encajada entre 2 gigantes de piedra, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Es parte de un inmenso mar de arena, roca y sol ardiente. Este terreno forma parte del gran desierto chihuahuense, un lugar que parece desafiar a la vida misma, con temperaturas extremas y paisajes que rozan lo surrealista. Pero lo más curioso es que, hace millones de años, todo esto estuvo cubierto por el mar de Tetis. Sí, lo que ahora es puro polvo y cactus, en su día fue fondo marino. De hecho, por la zona aún se pueden encontrar fósiles marinos de criaturas que vivieron hace más de 60 millones de años. El tiempo aquí no se cuenta en días, se mide en eras geológicas. Durante el periodo Eoceno, la Tierra se retorció con movimientos tectónicos que dieron forma a lo que hoy conocemos como el desierto, y fue hace más o menos 1 millón de años cuando esta zona consolidó su actual fisonomía. Una inmensa planicie salpicada de colinas, con una energía extraña que se respira en el aire seco. Parece como si el lugar conservara la memoria de lo que fue, o lo que nunca debió dejar de ser. En 1974, el gobierno mexicano se dio cuenta de que este lugar no solo era raro, también era valioso. Así que se creó la Reserva de la Biosfera de Mapimí, un intento de proteger la riqueza ecológica del área. A pesar de su apariencia hostil, la zona alberga una biodiversidad sorprendente, con especies que han aprendido a sobrevivir donde parece imposible vivir. Instituciones como la UNAM, el Instituto de Ecología, el CONACYT y hasta la Universidad de Arizona han participado en su estudio. Y es que, aunque a simple vista parezca que aquí no pasa nada, lo cierto es que hay secretos escondidos entre las piedras, como si el desierto fuera una vieja biblioteca sin libros, pero llena de respuestas. La flora y fauna que habita aquí parece sacada de otro mundo. Plantas que florecen en silencio, animales que aparecen y desaparecen. Todo esto ha hecho que la zona del silencio se convierta en un punto caliente para científicos, biólogos y curiosos que buscan respuestas. O tal vez, más preguntas. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo se encendieron las alarmas de que algo no cuadraba aquí? Uno de los primeros en dejar constancia de lo raro que era este sitio fue Francisco Saravia Tinoco, pionero de la aviación mexicana. En 1939, este hombre hizo historia al cruzar en menos de 11 horas la distancia entre Ciudad de México y Nueva York, a bordo de su avión, el Conquistador del Cielo. Sin embargo, unos años antes de esa hazaña, mientras sobrevolaba la región que hoy protagoniza este vídeo, vivió algo que no olvidaría jamás. En pleno vuelo rumbo a Estados Unidos, su equipo de radio dejó de funcionar de forma repentina. Se quedó completamente incomunicado, sin señales, sin coordenadas, solo él y el silencio. Tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en mitad del desierto. Aunque logró salir ileso, ni él ni los ingenieros supieron nunca por qué falló el equipo.
Ese día, sin saberlo, Saravia firmó el primer capítulo documentado de esta historia tan desconcertante. Curiosamente, el nombre, Zona del Silencio, no nació con Saravia. Surgió décadas más tarde, en 1966, gracias a un ingeniero de Pemex llamado Harry de la Peña. Este hombre se encontraba estudiando la zona del Bolsón de Mapimí para planificar un oleoducto, y durante su trabajo se dio cuenta de que algo no iba bien. Las ondas de radio no se transmitían correctamente en ciertos puntos del terreno. No era un fallo técnico, era el lugar. Fue él quien acuñó el término zona del silencio, y a los medios les encantó. Desde entonces, la expresión se popularizó y pasó a formar parte del imaginario colectivo. Pero si esto ya parecía de película, lo que ocurrió unos años después puso al sitio en el mapa mundial. El 11 de julio de 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un cohete experimental desde Green River, Utah. El objetivo era que aterrizara en el campo de pruebas de White Sands, en Nuevo México. Pero algo salió mal, muy mal. El cohete, un Athena RTUD, se desvió de su ruta y acabó cayendo justo en el sur del Bolsón de Mapimí, en plena zona del silencio, en Chihuahua. Imagina la cara de los militares cuando perdieron el rastro de un proyectil supersónico, y luego lo encontraron estrellado en medio de un desierto mexicano, donde ni las radios funcionan. Desde entonces, se multiplicaron las expediciones científicas, los rumores, los estudios y, por supuesto, las leyendas. ¿Qué hay realmente en la zona del silencio? Una concentración de minerales que bloquean las señales, una anomalía magnética natural, o quizá algo que aún no entendemos. Lo cierto es que este lugar tiene más preguntas que respuestas, y tal vez ese sea el motivo por el que nos atrae tanto, porque hay algo en nosotros que se siente inevitablemente atraído por lo inexplicable, como si en el fondo todos tuviéramos una parte del alma que también quiere perderse en el desierto y escuchar, por fin, el verdadero silencio. El cohete no venía vacío. Llevaba 2 cápsulas de cobalto 57, un isótopo radioactivo utilizado en pruebas militares. Aunque las autoridades de Estados Unidos se apresuraron a decir que no había ningún riesgo para la población, algo olía raro, porque un proyectil con material tan delicado acabó cayendo justo ahí, en medio de la nada. El gobierno estadounidense pidió ayuda a México para recuperar los restos, y en agosto de 1970 fueron campesinos locales quienes dieron con el artefacto. Ese hallazgo desató una operación conjunta entre los dos países que, más que una simple recuperación, parecía una misión secreta. Desde entonces, muchos se preguntan, ¿fue un error o fue algo más? A raíz de este suceso, la zona del silencio empezó a colarse en conversaciones de científicos, reporteros e incluso militares. El mundo entero volvió la mirada hacia ese rincón olvidado de México. Lo que hasta entonces eran solo rumores, empezó a tomar forma de misterio internacional. Y lo mejor, o lo peor, es que las rarezas no habían hecho más que empezar. Uno de los primeros fenómenos raros que se documentaron aquí fue la imposibilidad de transmitir ondas de radio en ciertas zonas, como si de repente el aire se volviera sordo. Se cree que esto podría deberse a un extraño cono magnético que flota sobre la región y que bloquea las señales. Aunque no hay pruebas concluyentes, hay algo más. Se han encontrado grandes concentraciones de hematita, un mineral magnético que, según algunos, podría estar metiendo mano en todo este embrollo. Pero eso no es todo. También se ha registrado un fenómeno aún más inquietante: la alteración de relojes y brújulas. Visitantes aseguran que los relojes simplemente se paran sin motivo, como si el tiempo mismo dijera, aquí no mando yo. Y las brújulas, en lugar de marcar el norte, empiezan a girar como si estuvieran mareadas. Imagínate estar perdido en mitad del desierto, sin saber la hora ni hacia dónde ir. Muchos dicen que el terreno parece que te quiere atrapar, que algo en la propia naturaleza te frena, como si te dijera, no salgas, quédate. A eso súmale temperaturas por encima de los 45 grados en verano, y un frío que pela en invierno. Si te pierdes aquí, no es solo el silencio lo que te rodea, es la soledad más absoluta. Y lo que viene ahora, agárrate, porque es incluso más raro. Además de los extraños efectos en los aparatos, esta Tierra ha sido testigo de múltiples impactos de meteoritos. Uno de los más importantes fue el meteorito Allende, que cayó en 1969. Los científicos dicen que es más antiguo que nuestro propio sistema solar. Así tal cual. También se han hallado fragmentos de aerolitos por la zona,
lo que ha alimentado teorías que mezclan ciencia, energía y hasta dimensiones paralelas. Y no es solo cosa de piedras del cielo. A lo largo de los años, ha habido miles de relatos de luces que bailan en el cielo, de objetos que se mueven en la oscuridad sin hacer ruido, de figuras que nadie puede explicar. No hay pruebas oficiales, vale, pero sí hay testigos, muchos testigos, y todos con la misma mirada de «yo lo vi, te juro que lo vi». Entre todas esas historias, hay una que se repite más de lo que debería, la de los llamados ángeles guardianes, personas que se han perdido o han tenido accidentes y que, en el último momento, aseguran haber sido ayudadas por seres desconocidos. No eran humanos, o al menos no del todo. Algunos los describen como figuras altas, rubias, vestidas de blanco. Otros como sombras que simplemente aparecen, ayudan y desaparecen sin dejar ni una huella. Distintas historias, mismo patrón. ¿Casualidad? ¿Alucinaciones colectivas? ¿O realmente hay algo o alguien ahí fuera cuidando de los que se atreven a entrar? Otro de los fenómenos que traen de cabeza a los expertos son las llamadas manchas de silencio, zonas donde las interferencias aparecen y desaparecen sin lógica aparente, como si el centro de esa anomalía magnética se moviera con el tiempo. Esto complica mucho cualquier intento de estudiar el fenómeno de forma constante, porque lo que ayer funcionaba, hoy ya no. Y por si todo esto fuera poco, el ecosistema también tiene su toque de rareza. Aquí habita la tortuga del desierto de Mapimí, una de las más grandes de Norteamérica y en serio peligro de extinción, no solo por la caza o el clima, sino por otro factor que ha cambiado radicalmente la zona: el turismo. A medida que la fama de la zona del silencio crecía, empezaron a llegar visitantes de todas partes, algunos por curiosidad, otros buscando energías y fenómenos extraños. Pero como suele pasar, el exceso de gente empezó a dejar huella. Y no hablamos solo de basura o ruido. Muchas especies están empezando a desplazarse. Algunas plantas, como los nopales morados, que adquieren ese color por el suelo extremo, están comenzando a desaparecer. Lo que era un paraíso biológico se está convirtiendo poco a poco en un decorado para selfies. Y eso, en un lugar donde el silencio lo era todo, es quizás el mayor ruido de todos. Por desgracia, el impacto humano ha dejado huella también en lo más profundo del terreno. Muchos de los bancos de fósiles, que alguna vez sirvieron como testigos del pasado marino que cubría esta zona, han sido saqueados. Las puntas de flecha indígenas, esas piezas que contaban historias de otros tiempos, han desaparecido sin dejar rastro. Y lo más doloroso es ver cómo especies únicas, como las cactáceas, están siendo arrancadas de raíz para acabar vendidas al extranjero como meros adornos de jardín. La tortuga del desierto, esa anciana savia de caparazón grueso que ha sobrevivido a siglos de sequía y calor, también sufre nuestra presencia. Hoy, está al borde de la extinción. Y no por falta de adaptación, sino porque los humanos seguimos creyendo que todo lo que tocamos es nuestro. Lo más desconcertante de todo esto es que, a día de hoy, no hay una sola teoría científica que logre explicar con claridad por qué ocurren tantos fenómenos extraños en la zona del silencio. Lo que sí está claro es que este lugar no es para cualquiera. Su clima extremo, su geografía traicionera, su capacidad para hacerte sentir diminuto, te enfrenta a ti mismo de una forma brutal, y es justo eso lo que lo convierte en uno de los rincones más enigmáticos del planeta. Porque aquí el misterio no se esconde, te mira de frente. Así que dime, tú que estás viendo esto, ¿serías capaz de adentrarte en la zona del silencio? ¿O prefieres seguir viéndola desde lejos,